Ok, ahí estamos. Pues ahora sí, Adelante. bienvenidos todos los que nos acompañan el día de hoy. Con mucho gusto veo que, bueno, pues algunos y algunas de los asistentes han estado en todas las sesiones. Muchas gracias por su fidelidad y por seguir desde el inicio hasta fin con estas actividades. El día de hoy tenemos como ponentes invitadas a la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería y a la maestra María Felicita Asparga Jiménez. Y bueno, pues voy a proceder a leerles un poco de su currículum y a contarles cómo se llama su presentación y después ellas iniciarán con su exposición. La presentación de la doctora Liliana y la maestra María Felicita se titula Mujeres y TICs en la educación superior, las brechas digitales y su relación con el género. La doctora Liliana Ivette Castañeda, pues ya la habíamos escuchado al inicio del seminario porque fue nuestra conferencista magistral. Pero bueno, no está mal recordarles que ella es abogada de formación, es maestra en políticas de la educación superior y es doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social. Esto por CIESAS Occidente. Es profesora investigadora titular A, adscrita al Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y su línea de investigación es Identidades, Géneros y Maternidades. En 2015 recibió el premio El Sachani de la sección Mujeres y Género en LASA. Y bueno, pues ahora en el 2020 recibió el premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Y bueno, esto pues es un orgullo para Cusiénega, ¿no? Ella es integrante y responsable del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad. Sus dos más recientes publicaciones son pues Castañeda y Alviso, Mujeres y Ciudadanía, Relatos Biográficos de Experiencia de Violencias, Desigualdad y Negociación de Derechos, que es una publicación en la que ellas son coordinadoras, que es del Estado de México y que es producto de este premio que les comparto, que es el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, también este año ella tiene el texto Atrapadas en Casa, Maternidades, Ciencia y COVID-19, en la prestigiosa revista que es Q3, por cierto, Brazilian Journal of Education, Technology and Society. Es un texto en colaboración con Emilia Rodríguez y bueno, pues también yo creo, bueno, no sé si Liliana estará de acuerdo, pero quería proponerle que a lo mejor podríamos subirlo a Classroom porque este texto es creo que muy pertinente para el tema del seminario. Y bueno, por otro lado, tenemos a la maestra María Felicita Asparga, quien es candidata a doctora en educación de la Fischler School of Education de la Nova Southern University de los Estados Unidos de América. Pues es profesora de carrera titular C en la Universidad de Guadalajara y pues tiene una antigüedad como investigadora y docente en la Universidad de Guadalajara desde el 2006. Tiene reconocimiento de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y pues ella es investigadora en temas de calidad e inclusión educativa y también es integrante del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad. Además, también conviene destacar pues que ella es miembro del cuerpo académico Gestión Educativa y Políticas de la Equidad y la Inclusión, que justamente es uno de los, es el cuerpo académico que hizo posible este ejercicio de colaboración entre UNAM y UDG. Entonces, bueno, pues también agradecemos eso y pues una de sus últimas publicaciones es la de Mujeres Directivas en Universidades. Los retos institucionales ante la interseccionalidad de género, las profesiones y las particularidades regionales en la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, RIDE. Bueno, pues sin más preámbulo, estas son nuestras ponentes el día de hoy. Como pueden darse cuenta, pues con una amplia trayectoria y con una gran expertise en el tema de género y educación superior.
Y pues en este momento cedería la voz a las ponentes, quienes tienen 1 hora para su presentación. Como ellas lo hayan organizado, pueden presentar una o ambas, y bueno, siéntanse con la libertad de también preguntar o cualquier intervención. Las y los asistentes pueden ir poniendo preguntas en el chat, o bien hacia el final pues pueden levantar la mano y plantearlas de manera oral. Entonces, bueno, adelante, doctora Liliana y doctora y maestra María Felicitas. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por dejarme repetir y dejarnos participar como parte de los ponentes también del seminario. Tanto la maestra como yo somos integrantes de este cuerpo académico y bueno, estamos realmente muy, muy contentos con la participación y con la colaboración que podamos tener con quienes organizan este seminario, que ha sido, creo yo, muy enriquecedor para todos, ¿no? Voy a presentar yo nuestra ponencia. Voy a ahora mismo a permitir. Nada más si pudieran confirmarme que sí está como... Sí, ahí se ve perfecto, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, les cuento que uno de los primeros retos que tuvimos para la presentación fue el tema del título, porque justamente cuando nosotros propusimos el título para este seminario, estábamos como en la parte inicial del proyecto y conforme a lo que habíamos estado revisando y leyendo, pues el concepto de brecha de género era como la que más tenía que ver con lo que a nosotros nos interesaba, brecha digital, perdón, tenía que ver con lo que a nosotros nos interesaba y los objetivos del proyecto que teníamos en ese momento. Lo que voy a presentar, ya tiene algunos avances en términos de información recolectada directamente en estudiantes y profesores y en algunos conversatorios. Ahorita lo voy a explicar de manera más detallada, pero decidimos cambiarle un poco el título en términos de lo que nos están diciendo ya los datos y de los análisis que estamos haciendo. Entonces, pido disculpas por no coincidir con el título con el que nos presentó la doctora Carla, pero digamos que hicimos un ajuste en términos de lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, quedó Mujeres en la Universidad, desigualdad en el uso de las tecnologías entre la reproducción y las resistencias a los mandatos de género. La presentación, bueno, tiene como 5 grandes secciones, partes, ¿no? Los antecedentes, un poco del proyecto marco en el cual se está desarrollando lo que estamos presentando, algunos datos de contexto, la presentación de algunos resultados de manera muy general y las conclusiones preliminares en los que vamos en este momento del desarrollo del proyecto. Bueno, algunos antecedentes con relación a el estado del arte, ¿no? La búsqueda bibliográfica que realizamos. Nosotros nos encontramos con que la mayoría de la bibliografía que aborda el tema de tecnologías la aborda a partir de las diferencias entre sexo, sobre la generación de tecnologías, ¿no? Y contenidos en las tecnologías, también en la adopción y uso de las tecnologías. Es decir, hay una preocupación por la diferencia entre hombres y mujeres que existe en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, tanto en la educación como en términos de ciudadanía, de economía, de desarrollo social, acceso a la información y participación ciudadana. Pero digamos que el fin último que motiva este tipo de investigaciones es el lograr, ¿no? El que tanto hombres como mujeres tengan acceso a las tecnologías, un adecuado uso o conocimiento sobre el uso y las potencialidades de la tecnología como fin último, ¿no? Muchos de esos estudios coinciden en señalar que las diferencias están directamente relacionadas con la socialización de género y todo este conocimiento alrededor de que las niñas no, se forman más en términos de ciertas aptitudes a las ciencias sociales y se dejan a un lado todas las áreas STEM.
Una línea que me parece novedosa en términos de lo que propone y que encontramos en la revisión del estado del arte es una que está, digamos, cuestionando o está tensionando todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, el desarrollo de la ciencia, en el marco de la aceleración, ¿no? de los tiempos en la academia y en el contexto del llamado capitalismo académico que está desarrollando justamente Emilia Araujo en Portugal, y que es un tema, digamos, una línea muy interesante con relación a cómo cambian las dinámicas, los tiempos de generación de conocimiento alrededor del mundo gracias a las tecnologías. También hay antecedentes y hay estudios que han abordado, sobre todo ahora en el marco de la pandemia, ¿no? El contexto de confinamiento y de teletrabajo, que han abordado la salud mental, ¿no? Del uso constante de la tecnología, de la no posibilidad de desconexión, así como también, digamos, cómo la experiencia de la tecnología, del uso de la tecnología y su aprovechamiento está mediado a partir de no solamente de la edad y del sexo, sino también del estatus laboral, ¿no? Lo que significa hacer teletrabajo, siendo un profesor con contrato definido a la diferencia de un profesor más consolidado o profesora más consolidada y con un contrato indefinido, por ejemplo, o lo que vendría a ser en nuestro caso los profesores de asignatura o tiempo completo. Por supuesto que hay un desarrollo cada vez más presente de trabajos que abordan el tema de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje derivados del contexto de la pandemia o del uso de tecnología por parte de los profesores, que también es como otra gran línea de investigación que encontrábamos. Y bueno, dentro de este universo de bibliografía, encontramos una línea que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con el uso de la tecnología, pero a partir de la percepción, ¿no? De las ventajas y las desventajas de ese uso de la tecnología y no viendo la tecnología como el objetivo último de los estudios, sino poniendo foco particular en los procesos que genera el uso de tecnologías con relación a la reproducción o a la transformación de los mandatos de género. En ese sentido, hay un trabajo que acabamos de publicar varias autoras junto con Emilia Araujo, justamente, que a partir de una encuesta con mujeres y hombres de universidades portuguesas, veíamos cómo las mujeres reconocían algunas ventajas de las tecnologías como el ahorro del tiempo, la flexibilidad y la reducción del tiempo, al mismo tiempo cómo identificaban desventajas de la imposibilidad de separar las esferas privadas de las laborales, algo que nos parecía súper interesante en términos de la soledad que implica el trabajar desde casa, no porque estén solas, ¿no? Sino porque no hay un contacto con personas en donde hay procesos de reconocimiento, de empatía distintos a los que se pueden generar en el ambiente familiar. Otra desventaja, la familia y los quehaceres, ¿no? Pero fíjense cómo aparece hasta en tercer lugar y, por supuesto, el incremento del trabajo. Entonces, digamos que nosotros nos ubicaríamos o trataríamos de ubicar nuestro trabajo justamente en esta línea, cuyo objetivo no es el logro de la igualdad en términos del uso y el aprovechamiento, sino de entender los procesos que el uso de estas herramientas tecnológicas tienen con la categoría de género, ¿no? Y finalmente, bueno, un estudio que quisiera de una vez mencionar, que es el de Catalyst, que se publicó en 2020, donde justamente se reportan algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia del uso de tecnologías o el trabajo mediado por las tecnologías, en donde se reportaba que un 45% de mujeres tenían serios problemas para tomar la voz en reuniones virtuales y una de cada 5 pensaba que el trabajo desde casa afectaría sus expectativas de crecimiento profesional. Este trabajo nos parecía muy interesante, justamente, aunque no estaba hecho en universidades, estaba hecho en empresas transnacionales. Nos parecía interesante porque es uno de los pocos que señala cómo
las tecnologías pueden, el trabajo mediado a través de las tecnologías podía poner en una desventaja, digamos, a las mujeres en términos de igualdad en los espacios laborales. Entonces, bueno, estos serían como los antecedentes, bueno, una muy breve síntesis de los antecedentes y de nuestro marco y la ubicación de en qué línea estaría este trabajo. En particular, digamos, nosotros estamos desarrollando este proyecto cuyo objetivo es analizar el uso de las tecnologías como herramientas que facilitan la reproducción de los mandatos de género, ¿no? O si justamente este uso de tecnologías permite, ¿no?, a las mujeres resistir y transformar esos mandatos de género. Es decir, que en el proceso del uso de las tecnologías, ¿qué podemos ver con relación a el género, ¿no? Y bueno, básicamente es la pregunta que nos guía, ¿son las TICs facilitadoras o no de procesos de fortalecimiento de ciudadanías plenas para las mujeres universitarias? Entendiendo ciudadanía como esta posibilidad de participación en igualdad de condiciones dentro de la institución. Dentro de la institución, muy bien. Muy rápido, porque bueno, ya esto de alguna manera lo había presentado la doctora Carla y la doctora Laura cuando expusieron también el caso de su proyecto que también se hace en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es una red universitaria constituida a partir de diferentes centros universitarios, 15 distribuidos en el interior de, tanto en la zona metropolitana, en el área metropolitana de Guadalajara, como al interior del estado. Además, contamos con un sistema de educación media superior, nivel preparatoria, y un sistema de universidad virtual. En particular, nuestro estudio se está realizando en el CU Tonalá, Centro Universitario de Tonalá, que es un centro universitario relativamente nuevo, ubicado, digamos, en el área metropolitana de Guadalajara, pero fuera de la zona urbana del centro, lo cual tiene ciertas características peculiares en términos de el acceso a este centro universitario, y que además tiene una configuración que me parece importante resaltar, ¿no? El centro universitario cuenta, digamos, con una participación femenina en la alta dirección bastante interesante y que difiere de los demás, de muchos de los demás centros universitarios. Por ejemplo, en nivel de alta dirección, rectoría y secretarias académicas y administrativas, la participación es de 67%, es decir, hay un rector hombre, pero las dos secretarías, cabezas de las dos dimensiones, tanto académica como administrativa, son mujeres. En los mandos superiores, dirección de divisiones y jefaturas de departamento, también son mayoría las mujeres. Y en los mandos medios, coordinaciones de carrera y de área, tenemos una participación igualitaria de hombres y mujeres. Entonces, digamos, sí creo que es importante resaltar esto, porque esto también da cierto contexto para la interpretación de los datos obtenidos, tanto en la encuesta como en el conversatorio. Voy a contextualizar, además del propio centro universitario, algunas de las condiciones en las que nos agarró la pandemia, diré en términos muy coloquiales, pero que también nos permiten justamente contextualizar el análisis para saber el uso, ¿no?, y las afectaciones o las implicaciones del uso de las tecnologías. En México, según la OCDE, en el 2020, solo el 44.3% de los hogares tenía acceso a computadoras. Esto variaba en zonas urbanas y en zonas no urbanas. Tenemos una de las tarifas más altas en precio, ¿no?, en el costo del servicio de Internet, comparado incluso o más alto incluso que en Canadá o Dinamarca. Somos un país dentro de la OCDE de los que menos pagamos, que menos pagan, digamos, a los profesores. Y en el contexto de la pandemia, durante el primer semestre del 2020, bueno, hay estudios como el de Ordorica, que habla de que 1 de cada 5 estudiantes universitarios no tenía acceso a Internet en su casa. Esto a nivel nacional. En términos del propio centro universitario, en CU Tonalá, tenemos como antecedente una encuesta
que realizó el doctor Jesús Ruiz Flores, a quien agradezco que nos haya permitido acceder a estos datos y compartirlos con ustedes. Y fue digamos, un sondeo en diferentes centros universitarios. Aquí solamente presento los que están relacionados con el Centro Universitario de Tonalá, en el que participaron 69 profesores, 72.5% hombres, 27.5% mujeres, poco más de la mitad eran de asignatura. Y bueno, entre los resultados, poco más de la mitad, 56.5%, consideraban haber estado medianamente preparados para dar continuidad en los cursos en la modalidad virtual, 33% estar preparados por completo y solo un 10% poco preparados, ¿no? Un 62.3% fusionó o condensó temas para poder cubrir el máximo de objetivos en el curso, en la modalidad, en la transición a la modalidad virtual. Esta encuesta, perdón, no lo dije, fue hecha en julio del 2020, o sea, estamos hablando del primer ciclo en donde fue la transición. 87% realizó docencia virtual desde su propia casa, 68.1% realizó alguna adaptación de espacios al interior de su casa, y 30.4% tuvo que contratar servicio de internet, ¿no? Con estas condiciones de ser caro y de ser de los profesores peor pagados. 60.9% dijo que se le complicó poco cumplir con su trabajo, mientras que casi un 20% eligió la opción de mucho. 76.8% mencionó que el trabajo académico le significó dedicarle más tiempo al trabajo. De los académicos con hijos, digamos, uno de cada cuatro compartía la única computadora que había en casa, hijos y profesor, y también uno de cada cuatro profesores cuidaba a adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad. Es decir, en términos de los profesores del centro universitario, así fue como los agarró la transición, o fue la primera experiencia en términos de la adaptación a la virtualidad. En el caso de los estudiantes de UDG, pues no era muy distinto. En términos generales y con datos que proporciona el coordinador general académico, el doctor Carlos Iván Moreno, 20% de los estudiantes no contaban con acceso a Internet. Sin embargo, con datos presentados por el rector general en una conferencia del 16 de abril del 2020, justamente, donde presentaba esta tabla, podemos ver que cada centro universitario tenía condiciones muy particulares. Centros universitarios como justamente el de la Ciénega, donde el acceso a Internet era el no acceso a Internet, perdón, alcanzaba 37.7% de los estudiantes, hasta el 44.5% de estudiantes que no contaban con computadoras, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cutonalá, solo el 18.5%, que no es poco, digamos, de los estudiantes no contaban con Internet, y el 27.1% de los estudiantes no contaban con computadoras. Sobra decir, como ya se ha mencionado también, que hubo un programa donde se les prestaron equipos a los estudiantes para que se llevaran a casa, así como también chips, tratando de cubrir esta gran vulnerabilidad, ¿no? Otra de la información que se ha generado, digamos, a nivel institucional, del primer ciclo del 2020A, de cómo se enfrentó este cambio a la virtualidad, ¿no? el uso intensivo de la conexión y de las tecnologías, son estas, que presentaba justamente, les mencionaba el doctor Carlos Iván en un panel celebrado en marzo, y donde decía, bueno, la modalidad en línea generó mayor estrés, 68% contestó que sí. La modalidad en línea afectó su avance académico, casi la mitad de los estudiantes. 36% de los estudiantes manifestó no tener condiciones mínimas para poder concentrarse, relacionadas con el silencio y la privacidad. La universidad debe transitar a modelos más flexibles, el 36% estaba de acuerdo. Utilizar el celular para continuar con sus estudios, 34%, con todas las implicaciones que tiene escuchar una clase por el celular o poder concentrarse a través del celular. Y bueno, los profesores demostraron voluntad para adaptarse al cambio. La percepción de los estudiantes era que sí, pero solo el 30% de los estudiantes lo consideraba así. Ay.
Bueno, entonces, digamos, ese es como el marco general a nivel institucional de cómo nos fue en el 2020. Nosotros realizamos un sondeo, les decía, a través de una encuesta en el Centro Universitario de Cutonalá la última semana de febrero y primera de marzo de este año, es decir, justo cuando se estaba cumpliendo un año de la declaratoria de emergencia sanitaria, en la que participaron 549 estudiantes, 60% mujeres, 39% hombres. Ese 1% se declaró en términos de prefiero no responder, ¿no? O sea, hombre, mujer, prefiero no responder. 132 profesores, de los cuales 52% eran hombres y 48% mujeres. El 50% de las mujeres y el 66% de hombres que participaron en la encuesta de los profesores tenían hijos. Además de este sondeo, digamos, realizamos en mayo y en este mes, a principios de este mes, un conversatorio con mujeres directivas en donde justamente dialogamos sobre algunos temas que ahorita más adelante les voy a presentar. Estos son algunos resultados del sondeo que realizamos, ¿no? Y están organizados, digamos, está la frase, tenían que responder de acuerdo o no, o en desacuerdo, ¿no? Y están los resultados por alumnas, profesoras, alumnos y profesores. Algunas de las cosas que señalé, digamos, son cosas a las que quiero llamar la atención. No hemos hecho un análisis fino todavía de los resultados. Aquí son como los primeros vaciados que tenemos de nuestras bases de datos. Entonces, por ejemplo, con relación a si contaban con el equipo necesario, las alumnas, el 54% dijo que sí, ¿no? Estaba de acuerdo con la aseveración, mientras un 63% de alumnos dijo que sí, ¿no? Entonces, había una pequeña, no tan pequeña diferencia. En el caso de las profesoras, 86%, profesores, 81%. En cuanto a si el equipo era exclusivo para ellos, tenemos un 40% de alumnas mujeres que dijeron que no, ¿no? Con relación a un 54% de alumnos varones que dijeron que sí. Algunas cosas que también quería resaltar, por ejemplo, con el espacio, ¿no? Un espacio exclusivo para realizar trabajos sin interrupciones, 44% de alumnas dijo que no. Alumnos hombres, 48% dijeron que sí. En cuanto a las profesoras, un 58% dijo que estaba de acuerdo, que sí, y 61% de los profesores. También preguntamos, por ejemplo, si contaban con los conocimientos necesarios para realizar sus actividades. 55% de alumnas dijo que estaba de acuerdo, con relación a un 68% de alumnos que estaban de acuerdo. Y con relación a si soy capaz de sacarle el máximo provecho a la tecnología durante el confinamiento, bueno, en general hubo una respuesta afirmativa. Con relación a la propia experiencia del uso de tecnologías, por ejemplo, tenemos que a la frase disfruto realizar actividades académicas sincrónicas, un 42% de alumnas dice que está de acuerdo con relación a un 48% de alumnos. Disfruto realizar actividades de manera asincrónica, aumenta el porcentaje a 49 en las mujeres y también en 49 a los hombres. Prefiero participar en reuniones con la cámara encendida, ¿no? Un 43% de mujeres, de alumnas, dijo estar en desacuerdo, y un 37% de los alumnos, mientras que las profesoras y los profesores tienen porcentajes arriba de los 70%. Y con relación a esta particular pregunta, digamos, hicimos el desagregado, prefiero participar en reuniones con la cámara encendida, en donde 6 y 5% de mujeres y hombres respectivamente están en desacuerdo, pero si analizamos esos datos con los profesores que tienen hijos, ¿no? En el caso de las mujeres, ese 6% aumenta a un 12% en desacuerdo, y el porcentaje de
hombres disminuye a un 4% cuando los hombres tienen hijos. En el caso de las mujeres sin hijos, ninguna dijo estar en desacuerdo con prender la cámara y el 8% de hombres sí lo hizo, ¿no? Digo, como de las pequeñas cosas que estamos como analizando de manera más fina, el caso de los hijos. A la frase me siento expuesto ante los estudiantes, colegas o los profesores cuando utilizo la tecnología, vean que, bueno, me parece interesante, ¿no? Un 21% de las alumnas dice que sí se siente expuesta, 25% de profesoras dice sentirse expuesta, con relación a 16% de estudiantes hombres y 19% de profesores hombres. A la pregunta, mi participación es tomada en cuenta de la misma manera en reuniones virtuales que cuando lo hacía de manera presencial. Fíjese qué interesante, las alumnas un 61% dice que sí, ¿no? Las profesoras un 74% dice que está de acuerdo con la frase, pero de los alumnos baja un poquito a 59 y profesores 72. El tiempo empleado para realizar mis actividades académicas disminuye con el uso de tecnología. Vemos que el de las alumnas 38% dice que están en desacuerdo, las profesoras están en desacuerdo. Los alumnos, en su mayoría, están de acuerdo. El uso de tecnologías, me permite tener más tiempo libre, ¿no? Las profesoras, por ejemplo, el 57% dice que están en desacuerdo, ¿no? El 49% de profesores también están en desacuerdo. Y si sus profesores o colegas, jefes reconocen su trabajo, aunque lo realice a través de las tecnologías, el 55% de las alumnas dice que sí. Casi un 20% de profesoras dice que no. Y bueno, también eso coincide con el caso de los profesores varones. Y finalmente, con el potencial de uso de las tecnologías, tenemos algunas cosas que nos parecen interesantes. Por ejemplo, la tecnología me permite cumplir con mis actividades familiares y domésticas. El 35% de profesoras dice que está de acuerdo, que sí, el 39% que no. Pero fíjense cómo también cambia con relación a las que tienen hijos, ¿no? Es decir, 39% de mujeres y 23% de hombres dijeron no estar de acuerdo con la afirmación de que las tecnologías facilitan la conciliación. Y cuando las separamos por docentes con hijos y sin hijos, el nivel de desacuerdo aumenta en el caso de las mujeres con hijos a un 53%, y en el caso de los hombres aumenta a un desacuerdo del 27%. ¿No? Otra de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, las tecnologías me permiten alcanzar mi máximo potencial como universitario, ¿no? En el caso de las profesoras mujeres, vean el porcentaje, 57% está de acuerdo con esta afirmación. Otra de las que nos llamaba la atención, por ejemplo, es utilizo las tecnologías para realizar mis actividades académicas de la manera más parecida a como lo haría de forma presencial. Y el 75% de académicas dice que está de acuerdo con la afirmación y un 68% de profesores. Y con este particular resultado, yo pensaba en lo que nos exponía la doctora Carla y la doctora Laura en la sesión pasada, de cómo el uso de tecnologías puede no significar un cambio en términos metodológicos, pedagógicos o didácticos, ¿no? Entonces, si yo estoy asumiendo que uso la tecnología solo para trasladar la forma en que doy clases o imparto mi curso a la virtualidad, pues algo por ahí tendríamos que cuestionarnos en términos del modelo educativo y la formación de los profesores. La tecnología me permite realizar muchas cosas a la vez, ¿no? Vean qué interesante también los resultados. En el caso de las mujeres alumnas, en el caso de las profesoras, un 25% dice que no está de acuerdo con eso. Y las tecnologías son esenciales para realizar mi trabajo, estudio y crecer profesionalmente. Y bueno, la mayoría coincide en decir que está de acuerdo con esa frase. Esto es, digamos, en general, ¿no? Con relación a los conversatorios, digamos, convocamos a mujeres directivas del Centro Universitario de Cotonalá justamente para generar conversación, un diálogo en torno a temas muy particulares que tenían que ver justamente con cómo ellas
observaban, ¿no?, la experiencia de sus profesoras en las reuniones virtuales, en sus clases, en el uso de tecnologías, pero también el suyo propio. A partir de estos conversatorios y estos diálogos entre las funcionarias, se pueden identificar cosas que nos parecían sumamente interesantes y que justamente es lo que nos permite como este cambio en el título que les decía de la presentación, ¿no? Ellas, por ejemplo, hablaban de las grandes ventajas que tenía el uso de la tecnología y que permitía el teletrabajo, ¿no? Y decían que una de las grandes ventajas era no tener que verse siempre súper bien, ¿no? El poder, una de ellas decía, por ejemplo, poder solamente preocuparme de cómo me veo de la cintura para arriba, o por el uso de filtros u otro tipo de cuestiones que permiten estas plataformas como Zoom o el Meet, etcétera, no tenerse que super maquillar, etcétera, o que por el contexto de pandemia se entendía si no andaban tan arregladas a la hora de una reunión. Entonces, digamos, ellas la veían como una gran ventaja que tenía el uso de las tecnologías. No verse siempre súper bien, es una frase que utilizó una de ellas. Todas coincidieron en que el uso de tecnologías permite que la realización de reuniones más ejecutivas y mejor comunicación, tanto con entre los profesores como entre las jefas de departamento y los profesores, entre colegas, y que, digamos, como no se puede llegar a socializar a la reunión, permite reuniones más ágiles y reuniones más prontas. Permite flexibilidad para tiempo familiar, permite compartir tiempo con la familia, permite comer con la familia, aunque también dicen que incrementa las horas de trabajo, ¿no? Una disminución en los tiempos y en los costos de traslado. Todas ellas estaban muy contentas, por ejemplo, de la posibilidad de participar en eventos internacionales y mayores opciones de capacitación a través de cursos virtuales o seminarios en los que antes no hubiera sido posible porque el mismo trabajo les impedía participar y seguir formándose o participar en eventos de su interés. Y manifestaban que justamente tanto algunos docentes en las áreas, por ejemplo, en las áreas médicas y de ciencias de la salud, faltaban menos porque podían conectarse desde sus consultorios privados o desde los hospitales, ¿no? Y faltaban menos a impartir clases, pero también era fácil obtener los quórum legales necesarios en las reuniones porque la gente no tenía pretexto para no asistir a una reunión de academia, de colegio departamental o las reuniones convocadas por ellas. Entonces decían que era una gran ventaja tener usar las tecnologías para esto. Ninguna de ellas observó o percibió una menor participación de las profesoras o de sus colegas mujeres en las reuniones virtuales. Esto también, digo, yo tengo mis asegúnes en términos de la propia configuración del centro universitario con una gran cantidad de mujeres participando en la administración y en la dirección del centro universitario, pero son de las cosas que tendremos que ir pensando y analizando de manera más detenida. Como les decía, digamos, son como los primeros hallazgos, las primeras, sí, pues los primeros resultados que estamos teniendo. Así que por el momento podemos tener algunas conclusiones que serán preliminares y que son las siguientes, ¿no? Las cualidades de las tecnologías, esta continuidad, fluidez y espontaneidad, pueden ser experimentadas de manera distinta, pero sin duda, digamos, todas se insertan en estructuras más amplias que siguen reproduciendo la división sexual del trabajo. Y esto no solamente con relación a los resultados de las encuestas, sino a cuando uno ubica estos resultados del sondeo en términos de trabajos más cualitativos que hemos desarrollado, de cómo están viviendo las alumnas, por ejemplo, la asignación de tareas domésticas en sus casas o las negociaciones de espacios para poder estudiar, espacios y tiempos para poder estudiar. Entonces, no es los espacios virtuales, las herramientas tecnológicas no actúan en el vacío, sino que están insertos en estructuras patriarcales. Los datos muestran diferencias en la experiencia del uso, ¿no? En variables como el sexo y la existencia o no de hijos en casa, que no es novedad, digamos, ¿no?
Los resultados no coinciden con la literatura que establece que el teletrabajo puede disminuir la posibilidad de reconocimiento al trabajo realizado por parte de los superiores. Ninguna manifiesta sentir que su trabajo no es tomado en cuenta por estar llevándolo a cabo a través de plataformas o de reuniones virtuales. Las participantes identifican ventajas relacionadas con la posibilidad de mayor libertad en su forma de vestir, mayor convivencia con sus familias, participación en eventos internacionales, disminución de costos y mayor participación en sus convocatorias o reuniones. Es importante continuar con el trabajo de investigación sobre el uso de tecnologías, pensándolo, insisto, no como que la finalidad es que todos usemos tecnología, sino pensando en cómo la tecnología permite, a partir de la experiencia individual, ¿no? Y que se tendrá que ser analizada de manera interseccional y situada, ¿no? Y si la tecnología permite procesos de individualización o de autonomía o de transformación de ciertos mandatos y esquemas de género. Y bueno, algunas cosas de las que se nos ocurría como preguntas es si el uso de TICS y del teletrabajo permite disminuir las desigualdades en las instituciones de educación superior, a pesar, ¿no?, de que es claro que muchas de las mujeres utilizan las tecnologías como una estrategia para poder cumplir al mismo tiempo con sus obligaciones de género con relación a los trabajos domésticos y de cuidado. Y también, bueno, justamente si las TICs y el teletrabajo se insertan en estructuras más amplias que se basan en la división sexual del trabajo y que impiden las transformaciones en pro de la igualdad. Por el momento, digamos, lo que nosotros observamos es que justamente las tecnologías permiten al mismo tiempo cumplir con ciertos mandatos, pero también al mismo tiempo permiten la posibilidad de que se tenga opción de tengan otras posibilidades, además de los propios mandatos sociales sobre los trabajos obligatorios o los deberes familiares de las mujeres. Y en esta tensión es en lo que vamos justamente, o pensamos justamente, seguir trabajando. Como ven, creo que es un trabajo no final, no conclusivo, pero que creemos que tiene potencial para analizar de otra manera el uso de las tecnologías, su adopción. Dejar de presentar. De otra manera, el uso de las tecnologías, más allá de que la finalidad sea solo el cómo las usan o si las usan, sino verlas como esa herramienta que posibilita o no la transformación de las identidades, de los mandatos, de las capacidades de las mujeres. En la educación superior, por supuesto que es posible extensión para la sociedad en general. No sé, maestra María, si se me pasaba algo o si está, pero bueno, creo que sería de mi parte todo. Gracias, Lili. No, realmente creo que has cubierto con excelencia la investigación, como bien lo mencionas, no concluyente aún, que hemos realizado sobre todo en este tema que a raíz de la circunstancia pues, mundial que hemos vivido, que fue obviamente esta pandemia, cómo ha transformado la vida profesional y personal, ¿no?, de todos los que trabajamos en las instituciones de educación superior y en cualquier otro ámbito, pero sobre todo cómo ha transformado la vida de las mujeres que trabajan en estas instituciones, en donde se pueden observar, yo pienso al momento, significativas diferencias, ¿no?, en el uso de las tecnologías, sobre todo cuando de alguna manera toca o complica un poco más la conciliación de la vida privada y la vida laboral. Y sobre todo me parece relevante tal vez compartir que, bueno, esta y otras investigaciones que se están realizando al respecto van a adquirir una mayor relevancia en el sentido de que pues al momento no se concibe todavía la forma o la realidad o la factibilidad de volver, ¿no?, a la forma en la que antes trabajábamos y que vivíamos, sino que de alguna manera el trabajo híbrido, por lo menos híbrido, si no 100% en teletrabajo en casa, una parte sí va a continuar en casa, que va a ser en el trabajo híbrido, y
este trabajo híbrido, pues será interesante saber cómo se está llevando a cabo, cómo afecta, cómo se concilia, pero ya de alguna manera esta pandemia transformó nuestras vidas y sí, yo pienso que se tiene que llevar, como ya lo mencioné alguna vez aquí en alguna sesión con ustedes, no solamente a nivel de investigaciones, sino de cambios en las prácticas educativas, en las políticas, en los apoyos, en las decisiones ejecutivas que se toman en las instituciones de educación superior, porque finalmente vamos a vivir así, yo creo, unos cuantos años hacia adelante y ya son parte incluso de facilidades y condiciones laborales que se tendrán que estar pensando y llevar a cambios institucionales profundos y permanentes. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Lili, por tu excelente presentación y estamos a sus órdenes. Gracias. Muy bien, agradecemos mucho a ambas ponentes y ahora pues estaríamos en posibilidades de iniciar con las primeras rondas de preguntas. Propongo que pues levanten la mano quienes quieran plantear alguna pregunta y bueno, pues le vamos dando la voz conforme vayan levantando. Si alguien su micrófono no sirve o prefiere hacerlo por chat, también es posible. Yo estaré leyendo los chats y comentando. Entonces, bueno, pues iniciamos. No sé a quién le gustaría comentar. Creo que no se animan a preguntar, o todo quedó muy claro. Fuiste excepcionalmente clara, Lili. No fue imposible. Y bueno, ya Marcos se animó y también Gisela por acá nos planteó una pregunta en el chat. Como fue primero que llegó el mensaje de Gisela, voy a leer ese y después pasamos contigo, Marco. Gisela García nos dice, buenas tardes, y plantea su pregunta, que es, ¿varían las perspectivas que se tienen sobre la división del trabajo bajo criterios de género según la edad de las personas encuestadas? Es decir, ¿se podría ir observando un avance o dinámicas con más igualdad con las nuevas generaciones? El Cutonalá tiene unas características, como les decía, es un centro universitario relativamente nuevo. Entonces, muchos docentes de ahí son muy jóvenes en comparación con otros centros universitarios. Creo que los resultados que tenemos de la experiencia del uso y de la posibilidad de adaptación y de uso de las tecnologías en las docentes de este centro universitario están mediados justamente por el tema de la generación a la que pertenecen. Pero creo que también tiene que ver con la formación y por eso nos gustaría, digamos, más adelante hacer como análisis más finos, porque lo mismo podríamos pensar de las estudiantes y sí hay diferencia entre las estudiantes y las profesoras, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver ahí con un tema de formación y de acceso a recursos y conocimiento con relación a las tecnologías, a la que sí tienen acceso las profesoras, pero que no tenían acceso o no tienen acceso todas las alumnas, por ejemplo. Entonces, si bien tiene que ver con un tema de generación, en el caso de las profesores y profesoras, me parece que también tiene que ver con un tema de impacto de la educación superior en los sujetos que están participando en el tema. Creo, ¿no? Creo por ahí. También hay un gran porcentaje de profesores y profesoras que no tienen hijos, ¿no? Entonces también eso, por la misma cuestión de la edad que mencionaba, ¿no? Entonces también eso creo que es un factor que tendremos que analizar de manera más fina cuando sigamos trabajando con los datos. Gracias, Gisela. Excelente, Lili, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ahora le damos el espacio a Marco para que plantee sus comentarios o preguntas. Creo que ya se me escucha.
Bueno, antes que nada, pues una felicitación por su trabajo. Es un trabajo muy amplio y también completo y comprensivo de esta situación que estamos viviendo. Me gustó mucho su instrumento, porque pues abarca muchos de los asuntos que se están discutiendo actualmente o de los que se están reflexionando sobre la mediación tecnológica en la educación. Y ahora que lo publiquen por etapas, me supongo porque es un instrumento largo, ¿no? Bueno, el asunto es de que a mí me llama la atención porque en la Universidad Metropolitana de México, pues se habla de la situación de emergencia educativa, le llamaron así, emergencia educativa, o periodo de emergencia. Y bueno, eso digamos que prefiguró una situación en la cual pues los estudiantes sabían que era una situación extraordinaria y con el nombre de emergencia, pues más bien da un poco de mí, uno como la puerta de emergencia de un cine o un teatro. Entonces, creo que un poquito determinó cierta actitud esta situación de educación de emergencia, que finalmente en una universidad donde está orientada a la educación presencial, porque no tenían educación mediada, o ningún departamento, ninguna carrera todavía, habían aprobado una, o en Lerma. El asunto es que a los profesores y a los alumnos en situación de entrar al modelo mediado por tecnología, y ahora se está discutiendo los acompañamientos. Experiencia lleva a los acompañamientos con algo que vivieron y que aprendieron rápidamente a través de un modelo de acompañamiento por mediación tecnológica, buscando un poco después de la pandemia, pues contar con un modelo mixto de enseñanza. Es un poco lo que se plantea, y hay varias variables, ya la mencionaba la de la edad, pero yo creo que es muy importante, lógicamente con una clase diferente, a la que ampliar un poquito sobre esta diferenciación entre la pedagogía del salón y los problemas de adaptación a través de la mediación por medio de una pedagogía distinta. Por otro lado, me llamó mucho la atención parte de la investigación sobre las reuniones. Hace poco, en una, no, pero en una facultad de a cierta hora de la asamblea de profesores, que se está discutiendo temas políticos y de administración y de todo, les dijo a los participantes: miren, estoy cansada, mujeres, y yo les digo que mejor vamos a terminar porque tengo que ir a darle de cenar a mis hijos. Y lo dijo muy convencida de que esa situación tenía que darse de esa manera, ese cierre, porque, bueno, en el fondo mi opinión es que consideraba que el medio de interacción no era serio, no era como la presencial. Y bueno, de ahí se generaron un montón de problemas, pero más bien lo que quiero hacer notar es de que en ocasiones el medio puede ser visto como poco formal, poco serio. Muchas personas lo consideran así. Alumnos que llegan y se conectan y se desconectan, y nunca uno los ve, no sabe quiénes son. Bueno, no quiero... Marco, disculpa que te interrumpa, pero te escuchamos con cierta interferencia. Creí que era solo yo, pero ya luego me corroboraron que no. A lo mejor se apaga la cámara. Pero bueno, Sí, o sea, sí se escuchó, pero se escucha con un poquitito de interferencia.
No sé si Sí, de hecho, podemos como comentar ya algo de lo que comentó el profesor. ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Mejor, ajá. Sí, mejor. Bueno, como me eché todo un rollo, creo que no abreviar, nada más es la idea esta de que, por un lado, es un nuevo modelo educativo que en otras universidades está discutiendo cómo formar a partir de la etapa de la pospandemia un modelo educativo mixto, ¿no? Y qué elementos se tienen que integrar para hacer un acompañamiento, que ese es el término que están usando en la UAM, para los alumnos que van a retornar a las clases presenciales sin perder la experiencia tecnológica. Y por otro lado, es una experiencia que les comenté de una asamblea donde una directora funcionaria dio por cancelada la reunión porque dijo que tenía que atender sus roles de género y que su rol de género era darle de cenar a sus hijos y que esa asamblea tenía que terminarse ya, porque ya habían pasado muchas horas, a pesar de que era una asamblea política, académica, pero política. Entonces eso generó un conflicto. Lo interesante de esta experiencia o de esta anécdota, situación real, fue que en el fondo la funcionaria veía en el medio algo poco serio. Es decir, no lo hubiera hecho si estuviera en la presencialidad, sino que es un medio informal de tener comunicación. Me parece que ese es el asunto. Y bueno, nada más eso quería comentar. Espero que se haya escuchado. Sí. Lili, no sé si quieras que dé respuesta yo tal vez a la primera parte del comentario, si te parece bien. Bueno, efectivamente la experiencia que tuvimos nosotros en la Universidad de Guadalajara, y creo que esa experiencia se replica en todas las instituciones educativas, realmente, efectivamente, fue catalogado como una situación emergente, no de una emergencia en el sentido de correr a salvar la vida, por ejemplo, pero sí emergente porque nos saca de nuestra situación de la normalidad. Y pues tuvieron que tomarse decisiones ejecutivas y lo mencionamos en varias de las reuniones. Yo he sido directiva en la universidad pues ya por más de 20 años y mencionábamos que había aspectos administrativos y académicos que teníamos años tratando de mover las estructuras y en una universidad bicentenaria como es la nuestra no es tan fácil. Sin embargo, llegó esta pandemia e inmediatamente todas las reglas eran prácticamente adaptables a lo que las circunstancias necesitaran, lo cual fue dentro de una situación realmente difícil, problemática y lamentable, que fue la pandemia sobre todo en situaciones personales para mucha gente que perdió familiares, etcétera, o la vida algunos. Pero esto también nos dio oportunidades y esa oportunidad fue la flexibilidad que la circunstancia nos obligó a adaptar. Y esta flexibilidad pues también fue un gran reto, porque había que, para profesores que no estaban capacitados para dar clases a distancia o por medios tecnológicos, no estaban preparados, los programas educativos no estaban diseñados para hacer a distancia tampoco, entonces fue un reto de formación, de capacitación docente, también de formación para los estudiantes, que tampoco habían... Para empezar, no habían seleccionado inscribirse a un programa a distancia, los profesores no habían aceptado un trabajo en la virtualidad tampoco, pero que había que afrontarlo y había que asumir ese reto y había que salir adelante, y yo creo que ese fue el punto en común que todos, tanto estudiantes como docentes como directivos, teníamos, ¿no? Entonces, sí se realizó fuertes trabajos de capacitación docente. De hecho, la capacitación docente fue exigida por los docentes desesperadamente, me atrevería a usar esa palabra, porque decían, es que ¿cómo hago? ¿Cómo yo ahora transformo mi docencia a distancia, ¿no? En cuanto a los recursos tecnológicos, los docentes no tienen tanto problema, la mayoría de ellos sí tenían un equipo de cómputo y un internet, y quien no lo tuvo se le facilitó. Pero el tema de los estudiantes, ya lo comentó la doctora Liliana en la presentación que hizo, sí era un tema serio. Había estudiantes que no tenían equipo de cómputo o que no tenían servicio de internet. Hubo programas de apoyo para ellos, pero finalmente muchos en las situaciones familiares, tanto trabajadores
como estudiantes, pues compartían finalmente un equipo de cómputo, ¿no? Y entonces eso impide también la facilidad del trabajo. ¿Cómo manejamos el modelo pedagógico a través de la mediación de la tecnología y sobre todo cómo se estima que nos vamos a adaptar? Hicimos trabajo le llamamos células académicas, que no son las reuniones de academia tradicionales, sino un equipo de profesores que impartía la docencia de la misma clase. Esa unidad de aprendizaje, por ejemplo, si todos daban matemáticas 1, impartían matemáticas 1, hicieron un equipo, analizaron contenidos y determinaron cuáles eran los contenidos esenciales, básicos, que había que trabajar con los estudiantes. Es decir, el contenido complementario fue sacrificado de alguna manera en un segundo término. Esto fue en el primer ciclo escolar. Nosotros trabajamos por semestres, es decir, en los primeros 6 meses que fue la situación emergente, dijimos a salvar, a asegurarnos que el alumno al menos tenga los contenidos básicos. Entonces se adaptaron los programas de las materias para estos contenidos básicos y ellos mismos trabajaron en equipo un solo curso que fue implementado en las plataformas en línea. Esto para evitar una duplicidad de trabajo. En lugar de que cada docente hiciera su propio curso en línea, entre todos hicieron uno solo, el mejor resultado académico que pudieron tener con la participación grupal, por así decirlo. Eso facilitó muchas cosas porque hay que tener en cuenta que hay docentes que tienen hasta 48 horas de clase en el caso de las asignaturas, por ejemplo, ¿no? Y para el estudiante también fue más sencillo porque se redujo el contenido y también hubo una instrucción, flexibilidad para los estudiantes, que si íbamos a transitar al sistema virtual, debía exigirse lo mismo que la presencialidad, es decir, había flexibilidad para entrega de tareas, para entrega de trabajos, para no conectarse simultáneamente a alguna clase que tuviera día y hora en específico. Todas las clases eran grabadas y el alumno podía verlas posteriormente, tener asesorías, etc. Entonces eso fue parte de lo que se hizo y que todavía de alguna manera se está continuando. Esos contenidos básicos permanecen al momento y ahorita estamos trabajando en ajustes para el llamado modelo híbrido, que es como lo estaban manejando, en donde esos contenidos esenciales se trabajen tanto a distancia o se refuercen en la presencialidad. Y pudiéramos decir que lo que vamos a adoptar o se pretende adoptar es un modelo de aula invertida, que es donde el estudiante hace un trabajo previo y en la clase se retroalimenta, se resuelven dudas, se refuerza, pero no se expone, no se presenta por primera vez el contenido del estudiante. Y eso nos ha funcionado. Yo creo que la palabra clave, y lo he repetido varias veces, es la flexibilidad. Y creo que esto se liga a la segunda parte del comentario, que ahorita, Lili, igual tú me ayudas a reforzar, respecto de que en las reuniones también hay un ambiente más relajado y, perdón, tengo una pausa, o de repente aparece el gato en la cámara porque brincó al escritorio, pero eso en mi experiencia también no solo sucede con las mujeres. Yo, en el equipo que me toca ser líder, el caso de la atención, por ejemplo, de los hijos, lo tengo en varios hombres. O sea, es el hombre el que dice, perdón, le tengo que ayudar a mi hijo que está conectado ahorita en la y tengo que ir a ver eso, por ejemplo. Entonces, creo que ahí habría que indagar, es una buena oportunidad para indagar también esa circunstancia, pero sí se observó. Yo creo que en ese sentido de la pandemia y de la emergencia, creo que sí generó una empatía de decir, todos estamos trabajando en condiciones extraordinarias, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y por tanto hay ciertas cosas que son permitidas, ¿no? Entre ellas lo que se comentaba en las reuniones. Y una conciencia muy grande, tanto para el trabajo docente como para el trabajo del estudiante, que por cada que se trabaja en la presencialidad equivale automáticamente a 3 horas en la virtualidad. Entonces, un alumno que tiene 5 horas de trabajo al día en la presencialidad, automáticamente por 3, entonces ya no son 5, son 25. Y lo mismo aplica para el docente. Entonces, un plan de estudios que no está concebido para la virtualidad tiene ese altísimo riesgo de la saturación,
del trabajo, del abandono, del rezago escolar y a veces hasta laboral. Hubo profesores que dijeron, por favor, no me carguen tanto, no quiero dar tantas clases el próximo ciclo si va a ser virtual porque no puedo. Y obviamente es natural, es mucho más trabajo. Entonces yo creo que ahí hay una combinación de flexibilidad, de adaptabilidad a las circunstancias que se van presentando y sí definitivamente, por lo menos en el caso de Tonalá, estamos ya trabajando para el modelo híbrido en agosto que vamos a implementar, un poquito como les mencionaba el concepto del aula invertida, que es un trabajo autónomo del estudiante con un acompañamiento del profesor. Eso es lo que estamos trabajando. Gracias, Lili. No sé si tú quieras abundar, sobre todo en la segunda parte del comentario. Gracias. Nada más rápidamente con relación a justamente esta flexibilización en términos de conciliación y lo que manifestaba el doctor de la compañera que vea como informal el medio, ¿no? Yo tengo, digamos, algo que yo empiezo a ver en el trabajo que estamos haciendo y que también pues tiene que ver con alguna de la literatura que presentaba al principio, ¿no? Es que podemos interpretarlo de diferente forma, ¿no? Es decir, puede ser que la profesora efectivamente vea que la reunión es virtual, no es tan seria, no es tan formal, y que eso le haya dado la posibilidad de decir, tengo que ir a dar de cenar, ¿no? O sea, rápido decidan y ya me voy. Pero también es gracias a la virtualidad, a esa posibilidad, que a lo mejor ella está participando en una actividad que de forma presencial no podría participar, ¿no? Es decir, porque la obligación de dar de cenar la va a tener en lo virtual o sin lo virtual. Entonces, me parece que es justamente un ejemplo bien interesante, o sea, un ejemplo muy bueno para ponderar lo paradójico y lo complejo que es entender, ¿no? Que digamos, no es solamente que se reproduzcan mandatos, sino que se están abriendo espacios para transformarlos, aunque sea de manera ahí media tensionada y media paradójica, ¿no? Es decir, ya no solamente va a dar de cenar, porque si tiene que elegir entre dar de cenar o participar políticamente en una actividad, pues siendo mujer se va a ir a dar de cenar, ¿no? Y la virtualidad lo que permite es, sí, que siga cumpliendo con su rol de feminidad tradicional, pero también que abra espacios para que otras vean otras posibilidades de hacer y de ser. Entonces, me parece que es como la tensión en la que estamos trabajando justamente con relación al uso de las tecnologías, ¿no? Estas profesoras que participaron en los conversatorios, es bien interesante, por ejemplo, lo comentábamos con la maestra María, lo ciegas que son a las cuestiones de género, ¿no? O sea, claro que no hay diferencias, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber una diferencia en una directiva que está posicionada en un puesto de poder, ¿no? A veces no ven esas diferencias, pero justamente cuando ellas empiezan a hablar de sus propias experiencias, tú ves, por ejemplo, gente que tuvo que elegir entre familia o el trabajo, gente que tiene que elegir entre digamos, qué tipo de prioridades o qué tipo de visiones, o que elige a un hombre porque la mujer sabe que se va a salir a dar de comer, aunque ella misma sea mujer. O sea, hay cosas bien interesantes que uno puede ver cuando hace este tipo de ejercicios y que por supuesto están mediados por la tecnología. Y finalmente, algo que ellas me decían en el conversatorio, que me decían, hay muchos profesores, algo que hemos agradecido de la tecnología es que los profesores no tienen que ir a hacer presencia. O sea, como no tienen que ir a la universidad, no sienten la necesidad de ir a hacer presencia política, a hacerme plática o a hacerse presentes para que los tenga en cuenta, porque saben que es por medio de un correo. Entonces, me evito tener que hacer ese tipo de vínculos más políticos, más de otro tipo de dinámicas, que en la presencialidad parece que a estas mujeres directivas les molestaba. Y ese tema es bien interesante también si uno lo piensa en términos de género, ¿no? Entonces, digo, son muchas cosas las que están como abiertas para el análisis, pero que creo que van a dar cosas interesantes también. Muy bien, muchas gracias a Marco por la pregunta y a la maestra María y a la doctora Lili por responder. Y ahora pues le daríamos el espacio a Elena
a Elena Román para que nos plantee su comentario o apreciación o pregunta. Sí, voy a tratar de ser breve ya porque qué bueno que haya tanta participación, interés con el tema, se nota que nos afecta a muchos, ¿no? Así que todo el interés, ¿no? Solo tres alcances o cosas que me surgían según veía los datos, ¿no? Una es que, claro, me daba la impresión que en los datos que mostraban quizá sería interesante verla como una mirada interseccional sobre las brechas de género, porque dije, claro, la brecha es compleja, ¿ya? O sea, lo veo en mis alumnos, ¿ya? Yo tengo alumnos de áreas rurales, de etnias, de distintas edades, de distintas jornadas, no es lo mismo vespertino que diurno, ¿ya? Son distintos perfiles, distinto sexo, las edades también afectan, efectivamente, porque la brecha digital tiene que ver con la edad. Entonces, eso, yo creo que súper interesante, se puede profundizar el análisis, yo creo, desde esta mirada interseccional y precisamente para complejizar el análisis, ¿no? El segundo punto, que es de lo último en realidad que se comentó, era el tema de la neutralidad de género, que, bueno, ya no sé dónde lo he dicho en tantos lugares, capaz que aquí ya lo había comentado, pero yo estuve estudiando mucho altas directivas, dirigentes sindicales en minería y en industrias masculinizadas. La investigadora Catalina Barra también es de ese área. Y entonces nos encontramos con esto que está estudiado en investigaciones en Canadá también, MNC, Gender Neutrality, y que tiene que ver con cómo mujeres que alcanzan lugares difíciles, de difícil acceso, neutralizan el género. Entonces ahí como para dejarlo de súper interesante. Y incluso otro fenómeno, pero esto no está esto es más del ámbito más de la difusión que de académico, el fenómeno de las abejas reina. Ya que está también investigando. Entonces, me hacía mucho sentido el último comentario. Y ya para terminar, miren, ayer estuve en una no quiero meterme en la anécdota ya porque si no me voy a perder, pero estuve en el consejo de escuela donde participan los representantes de los centros estudiantiles. Y salió un tema que siempre se está hablando entre pasillos y nunca se pone en la mesa con lo que está pasando. Y es el tema de la no participación en clase. O sea, de hablar a la pared, al infinito, encima uno se ve ahí hablando para nadie, ¿ya? Y para mí es un misterio. Tengo actividades que funcionan súper bien, la gente se activa y tal, y con los mismos alumnos de otra sede no participan, ¿no? Y entonces los estudiantes me hicieron pensar algo que creo que tiene que ver con algunos de estos resultados. Y es el tema de lo que hay detrás de la cámara, o sea, de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, detrás están pues muchos de estos fenómenos, ¿no? Están las faltas de conexión, están familias disruptivas. O sea, yo tengo alumnos que me decían, no puedo encender la cámara, primero, porque vivo en una casa en pésimas condiciones, soy una persona becada. Segundo, porque tengo familias disfuncionales, entonces tengo bronca en casa, gritos, también me ha pasado, tengo al hijo en brazos, ya, mientras la clase, tengo a la guagua en brazos, ¿no? Entonces, claro, y eso me hizo pensar, ¿no? Claro, yo creo que hay, y luego también, por recoger un poco el comentario de Marco, hay dos temas. Está la virtualidad, ya, y estos sistemas híbridos y que nos estamos adaptando, pero está la pandemia. O sea, es decir, tenemos a personas que están en casa muy estresadas, ¿no? Por las enfermedades, pérdidas de familias. Entonces, claro, cuando una persona me dice, yo me voy porque tengo que dar de comer a mis hijos, porque tengo que cambiarle el pañal a mi padre o porque tengo lo que sea, pongamos eso en el debate, ¿no? De si el trabajo de cuidados es político también. O sea, es decir, estás contribuyendo a la reproducción de la vida y el tema es que esto nunca se hablaba, porque parecía que tú te lo gestionas, ¿no? Y claro, lo que lo pone en la mesa no es la virtualidad, yo creo que la gente no lo hace porque o yo lo percibo así. Yo tengo un grupo de trabajo con el que nos juntamos a las 10 de la noche. Son 2 hombres y yo, o sea, 3 hombres que tienen hijos y yo no tengo hijos. Y yo tengo que juntarme a las 10 de la noche porque para ellos es absolutamente imposible otro horario, ¿no? Y entonces, claro, no es que no tomen en serio el proyecto, sino que me dicen, lo siento, pero yo no sacrifico que mis hijos tengan
calidad de vida, entonces lo siento, pero tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Y también con esto, ya para finalizar, recordaba, hace aproximadamente 10 años, estaba yo en España, reunión de un equipo de trabajo, también de un proyecto de investigación, de alto standing, ya, o sea, mucha gente ya con mucho financiamiento, y uno de los hombres que estaba levanta la mano y dice, lo siento, pero yo voy a condicionar mi participación en el proyecto a que se pongan las reuniones en función de los horarios en que yo recojo a mis hijos del colegio. Yo me quedé impactadísima porque yo nunca lo había visto en tal. Y después con otras compañeras que tenían hijos en ese entonces me decían, yo en la vida me hubiera atrevido a en un grupo de trabajo decir que por favor solo voy a participar si las reuniones se ponen en un horario que yo puedo recoger a mis hijos del colegio. Es que no me hubiera atrevido. Hago lo que sea, pago a alguien, pero no me atrevo a poner encima de la mesa que tengo obligaciones reproductivas, ¿no? Así que eso, yo creo que muchas veces no es la virtualidad, sino que estamos muy presionados, muy estresados. Llevamos algunos, yo llevo 2 años y medio sin ver a mi familia, yo me imagino que ustedes también, si tienen familia en regiones. Entonces es muy duro no ver a tus abuelos, que se te fallezca un familiar, no te puedes despedir. Entonces eso, yo creo que no sé cómo humanizar este proceso, ¿no? Así que, bueno, he tratado de sintetizar ya, pero dejo ahí como esas inquietudes, ¿no? Así que muchas gracias por este trabajo, me hace mucho sentido, me encantó escucharles, ya, porque tiene que ver con mi vida y con mi trabajo, así que gracias. No, muchas gracias a ti, Elena. Y sí, definitivamente la cuestión de interseccionalidad es sumamente importante. Yo me atrevería a decir que hay diferencias hasta en términos de la disciplina y la profesión que estudian, ¿no? Que también es algo que es claro, ¿no? No solamente en la experiencia como profesora, sino también en términos de lo que pudimos captar con la encuesta, con el sondeo, y que sí es justamente muy, muy interesante. Y sí, digamos, yo creo que la parte del trabajo sincrónico y asincrónico que se dio en la virtualidad da para mucho, ¿no? Desde las alumnas que no pueden verse en términos de los estándares de belleza, que también es un hecho, ¿no? Que está presente, no poderse ver a la cámara sin estarse autojuzgando y el estrés que esto genera por verse bien, etcétera, hasta el términos de la casa en donde viven. Yo he tenido mamás a las que he tenido que saludar para decirles, hola señora, soy la doctora Liliana, su hijo sí está en clase, ¿no? O sea, a ese grado que van y se asoman, ¿no? O que escuchas a la mamá mandarlos a la tienda por leche, ¿no? O sea, yo creo que sí hay cosas bien interesantes. Otra de las características que también ya se mencionaba cuando Carla y Laura hicieron su presentación de la UDG es que seguimos teniendo un montón de alumnos de primera generación, es decir, los papás no accedieron a la universidad y no saben las dinámicas, o sea, no las entienden y mucho menos si lo están llevando desde casa. Entonces, hay un montón de condiciones ahí que son bien interesantes para problematizar y para seguir analizando con el caso de la universidad. Y también está todo el tema emocional, por supuesto, de alumnos deprimidos. Digo, hay muchas clases que son realmente clases de motivación, de las pocas presenciales que programo, y que tienen que ver con, por favor, échenle ganas, ya casi terminamos, es el último estirón, ¿no? Porque el término motivacional y emocional con los estudiantes ha estado también cargado de temas que hay que poner justamente para humanizar a los sujetos que estamos investigando. Y por supuesto el tema de los cuidados está en el centro, es decir, ¿cómo hacemos que un modelo educativo, ¿no?, también tenga en cuenta el cuidado en sus múltiples dimensiones como centro organizacional de la política, de la vida institucional, pero también en términos de política pública en general, en términos de cómo cuidamos a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, pero cómo también facilitamos la reproducción y otros espacios de crecimiento y desarrollo de bienestar y bienestar de los sujetos, ¿no? Entonces me parece que sí es sumamente interesante. Finalmente, digamos, el centro está en cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Y les cuento rápidamente lo que me parece que es el origen de esto en lo que queremos poner el centro. En mi tesis doctoral yo quería estudiar a mujeres
que trabajaban sin hijos, ¿no? Y yo pensé que las mujeres sin hijos eran las que estaban transformando las formas de ser mujer, ¿no? La tesis me echó eso en cara y me dijo, no, las que están transformando la forma de ser mujer son aquellas que tienen hijos y que trabajan, ¿no? Y que se la viven llenas de culpas y estreses y conciliación, porque son las que están dando nuevos modelos de feminidad y nuevos modelos de maternidad distantes de las tradicionales en la sociedad mexicana al menos, ¿no? Me parece que algo así está pasando en términos de las tecnologías y los cuidados, ¿no? Es decir, no se transforma la vida solamente con el uso de tecnología, sino con esta generación que está abriendo brecha, ¿no? Para las nuevas generaciones, lo está haciendo usando la tecnología no para disrumpir los mandatos, sino para acoplarse entre lo tradicional y lo nuevo, y hacer posible que las nuevas generaciones puedan elegir. Entonces, me parece que hay un tema ahí también bien interesante de cómo aquello que pensamos que es repetir, ¿no? Y caer en el mandato, a veces también implica la disrupción desde el mandato, ¿no? Y creo que eso es lo central para tensionar ahora con el uso de tecnologías. Y la finalidad no es el uso propiamente, sino cómo esto genera procesos de ciudadanía plena para las mujeres. Excelente respuesta, Lili, muy interesante, da muchísimo para pensar. Yo estoy segura que después de esto están surgiendo más preguntas para las y los asistentes, porque además, como tú nos lo aventuraste desde el inicio, esta ponencia da para problematizar y pensar y preguntarnos todavía muchas cosas. Y bueno, entre ello, Angélica Rosario Campos pues tiene una pregunta que quiere plantearles, y aquí se las procedo a leer. Dice que le llama mucho la atención que señalan que un alto porcentaje de las participantes dicen que es mejor la comunicación por esta vía, que le gustaría que profundizaran, porque ella se ha encontrado datos en el sentido contrario, sobre todo en su trabajo en población adolescente. Lo que decían las directivas en los conversatorios es que antes, por ejemplo, un profesor te podía decir, no he visto el correo, ¿no? Ay, no vi que me mandaste la indicación por el correo, o esperaban verte y que se los dijeras en persona. Ahora no hay pretexto, ¿no? O sea, todos sabemos que es por correo, por WhatsApp, por Messenger, por todos los recursos que se pusieron a disposición. Entonces, por ejemplo, me decían, es mucho más rápido, sí es más invasiva de la vida privada, pero no hay de que no lo vi. O sea, un profesor no puede decirme que no vio el WhatsApp que envía el grupo con tal indicación o con tal solicitud de información. Entonces, o sea, no hay pretextos. A eso se referían. Entonces, digamos, también hay una condición ahí de autoridad y de poder en términos de quién nos está respondiendo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Igual las asistencias, antes les podían decir, no puedo ir a la reunión, o el tráfico no me dejó llegar a la reunión, o etcétera, y pues ahora no, o sea, no puedes decirle que no si estás conectada desde donde estés, ¿no? Entonces, a eso se referían ellas con que la comunicación para ellas ha sido mucho más fluida y mucho más eficiente desde sus posiciones de poder y de relación con los profesores y con sus diferentes colegas, ¿no? Y también en términos de lo que decían de las reuniones más ejecutivas, ¿no? Es decir, la gente, no llegas como antes, que llegabas, saludabas, platicabas cómo estás, cómo te ha ido, el café, o sea, te conectas y a lo que vas, porque tienes que hacerlo y tienes que ser más eficiente con los tiempos, ¿no? Entonces sí, creo que tiene que ver con quiénes son, quiénes nos respondieron, quiénes participaron en este conversatorio, y las dinámicas que se entablaron con esto, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y bueno, al respecto, a mí me gustaría darme la voz brevemente a mí misma para decirles que me parece un tema interesantísimo, que creo que lo que están encontrando es realmente muy original y o sea, quise tomar la voz en este momento porque justamente lo que dice Angélica Rosario Campos es que efectivamente hay algunos textos que se han ido publicando sobre el trabajo de TICS, pero que están focalizados en los aspectos negativos del trabajo a distancia, ¿no? Y creo que un aporte, una originalidad de su trabajo, y que además a mí me suscita muchas
muchas vías de interpretación, muchas vertientes de profundización. Es el asunto de pensar por qué este perfil de mujeres directivas, bueno, seguramente que también tienen muchas y le encuentran muchas desventajas al trabajo de TICS, pero ¿por qué posicionan en el centro? ¿Por qué remarcan lo positivo, no? Y justamente me parece interesante porque sabemos que las mujeres directivas pues también tienen un perfil, ya no lo hablaba Elena, de cómo hay esta tendencia a neutralizar el género, a incluso hablar de cualidades como la persistencia, como el esfuerzo constante, como el pragmatismo, como maneras de salir a las circunstancias, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que da mucho para pensar y para profundizar en esto, ¿no? O sea, cómo un perfil y por qué razón un perfil de directivas posicionan y remarcan lo positivo que hay, que además pues lo enfatizan como agobios que han tenido que dejar, ¿no? Como esto de la política de recibir constantes visitas de profesores, etcétera, que a lo mejor era innecesaria, o esto de las conversaciones que quitaban tiempo, pero que eran como para hacerse visibles, y ellos dicen, bueno, no, ahora todo es más ágil, más ejecutivo, empezamos a la hora que es, terminamos a la hora que es y listo, ¿no? Entonces también como eso me llama mucho la atención y quería decirles que me encantó su trabajo, que más que una pregunta o algo, me suscita mucho interés como para leer después las líneas interpretativas que van a emerger en las conclusiones del texto ya escrito, ¿no? Y bueno, también hay algunos comentarios aquí de la doctora Laura, y, y bueno, uno de ellos es que les quiere agradecer por la presentación, que dice que le parece un gran aporte, que le parece muy interesante. Tuvo un problema de desconexión porque desde que iniciamos tenía algunos problemas con el internet, pero dice que pues le gustó mucho la presentación. No, dice que no sabe si habrán mencionado, si las mujeres hablaron de qué estrategias han utilizado para enfrentar el uso de las TICs, y bueno, se podría a lo mejor retomar si ustedes están de acuerdo. Y eso. Ese sería como otro de los comentarios que están. Muchas gracias por sus comentarios. Y como les decía también al principio, ¿no? Curándome en salud, por lo que esto apenas es un inicio del trabajo, pues sí, yo agradezco mucho los comentarios y las preguntas porque nos están haciendo pensar cosas que nos permitirán avanzar ya con los datos y la escritura del texto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Fíjate, Carla, que algo que es bien interesante y que quisiera remarcar es el contexto Kutonalá. Es decir, por ejemplo, una persona en un conversatorio me decía, pues no, yo siento que me toman en cuenta igual y yo puedo hablar igual en una reunión virtual que en una presencial, porque además, pues somos 5 jefas de departamento y un jefe hombre de departamento, ¿no? O sea, 5 mujeres y uno las que se reúnen. Entonces, eso te habla, ¿no? De que hay otro contexto, ¿no? Es decir, no es una mujer peleando por la voz en medio de 4 o 5 hombres, son 5 mujeres trabajando, ¿no? Colaborando, si tú quieres, o en un espacio de mujeres, ¿no? Que no es visible para ellas, pero que es muy visible a la hora que expresan la forma en que trabajan. Y eso me parece que es algo que es muy en términos situados del contexto de Kutonalá, ¿no? Decía una de ellas, ¿no? Nosotros montoneamos a fulanito. Pues sí, o sea, ese es el tema, ¿no? No sé si pasaría con 6 funcionarios en donde una sola es mujer, ¿no? O sea, ese es el verdadero tema. Y en términos de las estrategias, por ejemplo, todas estas profesoras pues son altamente competitivas, ¿no? Y se preparan y buscan, ¿no? De hecho, señalaban una de las ventajas es que pueden capacitarse, aunque sean o escuchando los webinars o participando en seminarios a medianoche, etcétera. Y yo creo que eso es bien interesante del perfil de estas mujeres, pero lo que ellas hablaban más bien era de estrategias para ponerle alto al uso de tecnologías. O sea, ¿cómo le hago para desconectarme, ¿no? Pues yo apago el celular y la compu 20 minutos a las 4 de la tarde para tomarme una siesta, por ejemplo, ¿no? Esas son de las ventajas que ellas veían también en términos de trabajar en casa, aunque terminaran de trabajar a las 9, 10 de la noche. Eso no importaba si podía tener una siesta, por ejemplo. O no importaba trabajar sábados y domingos si eso les permitía desayunar, comer y cenar con la familia, por ejemplo.
O sea, eran costos ahí muy interesantes para seguir valorando. Y ellas más bien decían, lo que nos ha costado trabajo es el asunto de la desconexión, ¿no? O sea, de cómo dejar de atender alumnos o profesores fuera de los horarios habituales de trabajo. Entonces, en términos de adaptación a estrategias, era más bien a eso a lo que hacían referencia las profesoras. A ver, yo tuve que comprar otro celular para las cuestiones personales y una para el trabajo que se apaga a las 6 de la tarde. O sea, ya no recibo WhatsApp, ya no recibo, que es donde atiendo a alumnos y profesores, y otro celular que tengo para mis cuestiones personales. O sea, son cosas a las que ellas han ido adaptándose en términos de la propia lógica. Y todas, 100% coincidían justamente en que ojalá no regresaran a la normalidad, ¿no? O sea, ojalá haya esta adaptación para seguir sacándole lo mejor a la cuestión virtual, en este regreso a lo que sea que se llame nueva normalidad. Entonces, sí, yo creo que, digamos, seguimos pensando como muchas cosas y como ven, o sea, insisto, el centro no es las tecnologías en sí mismos, sino justamente el proceso que permiten, ¿no? las tecnologías y el uso de esas tecnologías, cuidando o tratando de cuidar lo que Elena decía de cómo humanizar ese proceso, ¿no? Y yo creo que es justamente a través de una visión con perspectiva de género interseccional lo que nos va a permitir hacerlo de alguna manera. Ojalá lo logremos. Me gustaría agregar, me parece muy interesante esta última sección de tu comentario. Yo creo que también hay algo positivo y que es una valiosísima oportunidad para todos, y es que al hacer el teletrabajo o el trabajo a distancia, por lo menos en la experiencia de Cutonalá, que es la que conocemos y la que hemos estado investigando, por lo menos ahí se ha demostrado que se pueden dar resultados sin tener que estar en un horario fijo de tal a tal hora, tanto número de horas a la semana físicamente en el lugar de trabajo. Y esa abre por un lado, cambia la mentalidad de quienes lo vivimos a decir, puedo ser hasta más productivo, ¿sí? Y puedo comer con mi familia y puedo atender un poco más a mis hijos. O sea, se abre una ventana que antes era desconocida porque simplemente, pues si yo estoy físicamente en un lugar, todo eso simplemente no lo puedo hacer, ¿no? Además, este lugar está a cierta distancia, es imposible que yo vaya, coma con mi familia y regrese, por ejemplo. Pero también en este universo Jutonalá, creo que sí se puede observar el decir, no importa si hoy tienes un problema o tienes que ir por tus hijos o quieres tomarte el día porque hay un festival de algo que quieres estar con ellos, por decir así, o acompañar a tu padre al médico o a tu madre al médico, etcétera. Porque yo sé que tú vas a entregar los resultados esperados con excelencia en el tiempo determinado. O sea, no me interesa que estés aquí tanto número de horas. Lo que nos interesa es que haya resultados como un trabajo basado en producción. Y esa producción se ha demostrado que no depende de la presencia física. Y creo que esto abre una ventana de oportunidad valiosísima, especialmente para quienes tienen que conciliar responsabilidades familiares y privadas con responsabilidades laborales. Y yo confío y espero y haré lo que me toque a mí para proponer que esta sea parte de los cambios institucionales que pudiéramos adaptar y que son en beneficio de la calidad de vida, sobre todo de nuestras y nuestros trabajadores o colaboradores, de nosotros mismos, y que no se afecta el desempeño. Es decir, que no pasa nada si alguien no llega a las 8 de la mañana y llega a las 10 y se va más tarde, o que hay una flexibilidad en ese sentido y que sí permite participar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que tendríamos que analizar también, y que ojalá que sean cambios que puedan adaptarse a una nueva normalidad que yo creo que ya llegó para quedarse y que pueden hacer cambios significativos en estas circunstancias. Gracias.
Fíjate, también ahorita que lo mencionó la maestra, el tema del autocuidado fue muy notorio. O sea, todas dijeron, nos permitió comer mejor, ¿no? Nos permitió hacer algo de ejercicio algunas veces, ¿no? Nos permitió una siesta. O sea, el tema del autocuidado también creo que es un tema bien interesante, no solo en términos de experiencia personal, sino también en términos de gestión institucional, ¿no? Entonces, definitivamente salen cosas interesantes. Creo que Elena Román está pidiendo el uso de la voz. Ah, no, es que veo una manita. Creo Se quedó que levantada, no. se quedó levantada nomás. Ah, ok. Se quedó ahí. Y bueno, tenemos aquí algunos otros comentarios en el chat que me parece valioso que también ustedes los conozcan. Uno de ellos es de Laura diciendo que le parece que este estudio da cuenta de una alta capacidad de resiliencia y que cabría profundizar en ello, ¿no? O sea, la alta adaptabilidad y resiliencia que mostró este perfil de mujeres y que justamente como ya lo planteaba pues Lili, es la necesidad de estudiarlo de manera situada e interseccional, ¿no? Marco dice que gracias por sus brillantes respuestas. Bueno, luego Laura nuevamente dice que gracias a Elena por los comentarios y que le parecen muy oportunas las propuestas que hizo para profundizar en el texto. Y Marco dice que cómo humanizar este proceso, ¿no? Dura pregunta. Y aquí me parece muy interesante porque justo lo que nos estaba contando la maestra María Felicitas Parga, ahorita muestra y habla de esta necesidad de humanizar el proceso, ¿no? El proceso educativo, el proceso administrativo, directivo, y cómo pues existe la necesidad de flexibilizar. Pero si quieren ahondar en ello, ya sea Lili o Mari, adelante. Bueno, yo creo que en esta pandemia eso fue uno de los mayores valores, ¿no? Que se resaltaron, que se rescataron, que se propiciaron y creo que de una manera natural se dieron, ¿no? Lo mencioné yo en términos de empatía, o sea, una empatía de ver efectivamente que son circunstancias excepcionales, que efectivamente, y lo comentó Elena de una manera muy precisa, el grado de estrés, ¿no? que cada uno en lo personal y en lo familiar y en lo colectivo, como comunidad universitaria también estamos todavía, yo creo, muchos viviendo. Entonces, como que automáticamente nos hizo más sensibles a las necesidades, a las condiciones y a los problemas de los demás. Tanto con colegas, tanto con compañeros de trabajo, colaboradores, con los estudiantes, etcétera. Entonces, creo que sí terminamos siendo más humanos y sí abre la mente en ese sentido. Esa es la oportunidad que yo hablaba. Yo creo que es un momento, por lo menos en nuestra institución, muy valioso de decir, es que hay situaciones excepcionales, mayoritariamente para las mujeres, que ya existían antes de la pandemia, que nunca las vimos, que nunca las entendimos, que nunca fuimos empáticos, que nunca fuimos sensibles. Ahora que la pandemia nos lo puso a todos de frente así contra la pared y de tope nos dimos todos contra ello, pues ojalá que no volvamos a lo de antes, ¿no? O sea, que podamos decir, bueno, el mismo problema que tener las mamás para ir a sus hijos en la pandemia o para estar en sus clases, porque las clases eran a distancia, los que tienen hijos menores y tienen que acompañarles, pues hay problemáticas que ya existían antes y que no fuimos sensibles a ellas. Por favor, no regresemos a esa insensibilidad, ¿no? O sea, diseñemos las políticas, las estrategias, las normas, lo que sea necesario para conservar ese grado de sensibilidad ante quienes tienen responsabilidades o han asumido o se les han asignado responsabilidades de la vida familiar que están de alguna manera atrapadas en ellas y que son condiciones emergentes, a lo mejor para nosotros que no lo entendemos. Yo no tengo hijos, pero trato siempre de tener ese sentido de la mente abierta y de tratar de comprender a las otras personas. Entonces, ojalá que este grado de sensibilidad, de empatía y de humanismo hacia las condiciones en las que otras personas viven y trabajan, ojalá que las podamos mantener al nivel que nos sirva para este tema de
de la equidad de género, ¿no? Y de facilitar, sobre todo que hemos vivido una experiencia en donde ya vimos que no se acaba el mundo, que no pasa nada, que no baja la productividad, que podemos ser eficientes y que los resultados van a seguir hasta mejores porque el esfuerzo fue mayor, ¿no? Que brindar una facilidad de una flexibilidad de horario puede ser una gran diferencia en una mujer que es responsable de hijos, de adultos mayores, de familiares enfermos, etcétera, del cuidado de otros, básicamente. Y institucionalmente no pasa nada. Creo que nos hace mejores, creo que esas personas dan más de sí mismo al recibir esa consideración y pues esa flexibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es valioso en la reflexión institucional de lo que hemos vivido y de lo que yo creo que debe permanecer, ¿no? Y lo mismo aplica con las estudiantes y los estudiantes. Yo creo que muchos eran muy ciegos a las condiciones de vida privada de los estudiantes, ¿no? A las carencias, a las violencias, a las desigualdades que los chicos y chicas vivían en su casa, y esto nos lo presentó en pantalla, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que son de las cosas que hay que rescatar y justamente en términos de humanizar los procesos, humanizar las propias instituciones y la vida cotidiana de las universidades. Por supuesto, muy, muy oportuno y sí, o sea, esta idea de cómo, pues, lo que decías, Liliana, ¿no? El tema no es las tecnologías en sí, sino todo lo que las tecnologías han visibilizado, han puesto en el centro, que ya estaban, que eran algunos de esos procesos que ya estaban viviendo las mujeres de tener que compatibilizar o los agobios, pero cómo se ve aquí de la generación también de nuevas estrategias, de maneras de afrontarlo y cómo como la pregunta orientadora que tenían, ¿no? Cómo el orden de género en ocasiones se impone y genera que las mujeres tengan ahí pues algunas dificultades para vivir el proceso, pero también cómo en algunas ocasiones las tecnologías, esto del trabajo virtual, les ha permitido generar resistencias e incluso tener ciertas agencias, ¿no? Por aquí hay algún comentario de Marco que habla de la importancia de la desconexión, por ejemplo, la desconexión tecnológica como actividad necesaria para un modelo mixto de enseñanza y cómo es también un ejercicio de resistencia, ¿no? Es decir, bueno, pues me desconecto y sé que tengo un tiempo también para comer, para el autocuidado, para otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, decirles también, estamos ya a las 12:54, estamos por terminar, pero aquí en el chat hay un buen número de comentarios de felicitación. Elena dice que pues le parece un muy buen diálogo y que le hace mucho sentido con lo que está viviendo como docente e investigadora. Entonces, pues, bueno, pues el criterio de triangulación por actores ya lo hemos cubierto porque efectivamente muchas y muchos que somos docentes e investigadores nos vemos reflejados en estos conversatorios que tuvieron con mujeres directivas y que hablan de las cosas que ha permitido, que ha facilitado la pandemia. Angélica Campos Rosas, por su parte, Angélica Rosario Campos, por su parte, dice que le parece muy enriquecedora y que abre en muchos sentidos, pues, su presentación, reflexiones, ¿no? Les felicita. Catalina Barra Lobos dice que muchas gracias por la presentación y el comentario de Elena y cree que el cuidado se encuentra finalmente en el centro de la producción y en ese contexto es importante pensarlo como una tarea de la sociedad, no exclusiva de madres o padres. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de generar estrategias de cuidado comunitario, ¿no? No sé si al respecto de alguno de los comentarios que he leído quisieran ustedes hacer alguna intervención o... No, pues agradecer todos los comentarios y sus preguntas porque nos permiten seguir pensando, ¿no? el tema, nos permiten, tal como dijiste, ¿no? Validar algunas ideas que ya teníamos y que parece que estamos compartiendo y también pues nos dan muestra de que estamos con un tema que es pertinente, ¿no? No solamente en términos de generación de conocimiento, sino también de posibilidades de prácticos de implementar
acciones, estrategias políticas e institucionales que permitan, ¿no?, transformaciones más amplias. Exacto. Y en ese sentido, bueno, al inicio de la presentación la maestra María Felicitas nos comentaba pues de la necesidad y el interés que ella ha tenido siempre de pensar en cómo llevar estas reflexiones a campos aplicados, a que se conviertan no sé, en políticas institucionales y demás. Y aquí Laura se suma a esto y dice que pues lo importante también es estas propuestas de desconexión, cómo pensar cómo llevarlas a un campo ya más aplicado, más aplicativo, y que incluso pues su estudio da cuenta de que la vuelta en la vuelta a la normalidad van a ser necesarias, ¿no? Entonces aquí nos pone como esa reflexión. Esta otra persona dice memoria existencia, y dice que estuvo con problemas de internet, por lo que llegó tarde, pero que le parece que la presentación fue muy buena y que los comentarios también, y les agradece, ¿no? María Lorena Gutiérrez también agradece la ponencia, dice gran ponencia, gracias. Y Laura, por último, pues dice que le gustaría comentarles que en los estudios sobre salud mental a nivel mundial, pues se ha visto un aumento en las emociones negativas, particularmente en las relacionadas con la depresión y la ansiedad, pero también un aumento en la capacidad de resiliencia, ¿no? Que volvemos a hablar de cómo este perfil de mujeres y estos resultados que ustedes nos comparten muestran pues la capacidad de adaptación de estas sujetos, mujeres directivas, y cómo van recuperando también las cosas positivas, las cosas que han significado ventajas para su propia tarea y su vida personal, ¿no? Y bueno, pues esos serían como en general todos los comentarios que tuvimos, una sesión muy comentada y además con unas participaciones y preguntas muy, muy interesantes. Y pues en los últimos 2 minutos me gustaría cederle la palabra a las ponentes por si quieren decir una última cosa antes de... Pues nada, seguiremos pensando y pensando. Muchas gracias por su comprensión, por su presentación. Gracias, Elena, que ya se despide también. Y bueno, gracias, Marco y Carla, por la oportunidad también de presentar, ¿no?, en el seminario. Estos espacios siempre son muy ricos para seguir pensando y para poder enriquecer los trabajos, y agradecemos mucho los comentarios, ¿no? Y muchas gracias, y sobre todo sus comentarios nos permiten retroalimentar y enriquecer nuestro trabajo. Así que gracias de verdad. Me quedé como bueno, dejé de escuchar a la maestra María Felicitas, pero... No, nada, Carla, solamente agradecí la retroalimentación y la participación, los comentarios de todos. Muy bien, muchas gracias, maestra. Es que de repente se me congeló la pantalla y todo y ya no supe. Pues gracias a todos, y nos vemos dentro de 15 días para la siguiente presentación. Gracias, Marco, también por la organización de la sesión del día de hoy. Y pues eso, con eso concluiríamos. Nos vemos, bye. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, Marco. Gusto verte. Cuídate, cuídense todos.